El prólogo de Orid, 26 de abril. Primero, el hieromártir Basilio, obispo de Amasea. Licinio, cuñado de Constantino, con cuya hermana se había casado, fingía ser cristiano ante el gran emperador, pero cuando recibió la autoridad imperial sobre todo Oriente, comenzó, primero en secreto y luego abiertamente, a perseguir a los cristianos y a apoyar la idolatría. Su esposa lloró mucho por esto, pero fue incapaz de alejar a su marido de esa infamia. Al entregarse a la idolatría, Licinio se entregó también sin freno a todas las pasiones, pero sobre todo al trato brutal para con las mujeres. Dominado por esas pasiones impuras, Licinio quiso mancillar a la virgen Gláfira, que estaba al servicio de la emperatriz. Gláfira se quejó a la emperatriz, y ésta la envió secretamente de la corte imperial de Nicomedia a la provincia del Ponto. Gláfira llegó a la ciudad de Amasea, y fue cordialmente recibida por el obispo Basilio y otros cristianos. Se sentía muy feliz por haber salvado su virginidad para Dios, y le escribió a la emperatriz al respecto. La emperatriz también se regocijó y envió dinero para la iglesia de Amasea. Sin embargo, una carta de Gláfira, dirigida a la emperatriz, cayó en manos del eunuco del emperador, quien se la mostró a Licinio. El emperador, al saber dónde estaba Gláfira, ordenó inmediatamente que ella y el obispo fueran llevados a Nicomedia. Mientras tanto, Glafira murió y los soldados llevaron a Basilio con ellos a Nicomedia, solo y encadenado. Después de padecer torturas y encarcelamiento, este bendito varón fue decapitado y arrojado al mar en el año 322. Gracias a una visión de un ángel de Dios, sus clérigos encontraron el cuerpo cerca del pueblo de Sinope. Lo sacaron del agua con una red de pesca y lo llevaron a Amasea, donde fue enterrado honorablemente, en la iglesia que con esfuerzo había construido. El emperador Constantino puso en pie un ejército contra Licinio, lo derrotó, lo capturó y lo exilió a la Galia, donde terminó su vida impía. Segundo, San Juanicio, Joaniquie de Devic. Era un serbio, orundio de Zeta. De joven, embargado por el amor a Cristo, abandonó su casa y su familia y se retiró a la región de Ibar, en la desembocadura del río Negro, en una cueva estrecha en la que, según la tradición, San Pedro de Corisha había llevado una vida de ascetismo antes que él. Cuando su fama comenzó a extenderse entre la gente, huyó a Drénica y se escondió en el espeso bosque de Devic. Allí San Juanicio pasó años en soledad, silencio y oración. Según la tradición, el príncipe serbio Jorge Brankovic le llevó a su hija demente y el santo la curó. En agradecimiento, Jorge construyó un monasterio en ese lugar, conocido hoy con el nombre de Devic. Allí es donde descansan las reliquias santas y milagrosas de Juanicio. En ese monasterio, casi en nuestros días, vivió en el ascetismo una famosa y piadosa ermitaña, la monja Eufemia, más conocida en la región de Kosovo con el nombre de la bienaventurada Stonia. Descansó en el Señor en el año 1895. Tercero, San Esteban, obispo de Perm. Era ruso de nacimiento. Desde pequeño se dedicó a la oración y a la contemplación divina, y siendo todavía joven fue a Rostov, donde fue tonsurado como monje en el monasterio de San Gregorio el Teólogo. Cuando se enteró de que las tierras de Perm estaban completamente cubiertas por la maleza del paganismo, Esteban quiso ir como misionero a ese país. De inmediato se dedicó a estudiar la lengua de Perm, y cuando llegó a dominarla, compuso un alfabeto y tradujo los libros eclesiásticos a esa lengua. Con la bendición del metropolita de Moscú, habiendo sido ordenado presbítero, se embarcó en su misión y comenzó a predicar el Evangelio con celo apostólico, en medio de las densas tinieblas del paganismo de Perm. Después de haber bautizado a algunas almas, se esforzó por construir una iglesia en Perm, dedicada a la Santa Anunciación. Cuando la iglesia de Dios se multiplicó en Perm, fue consagrado obispo. Pasando por todo tipo de dificultades, tribulaciones, maldades y humillaciones, logró disipar las tinieblas entre los paganos de Perm e iluminarlos con la luz de Cristo. En su vejez, regresó a Moscú una vez más y allí terminó su vida terrenal y se trasladó a la morada del Señor en el año 1396. Reflexión. Los santos están vivos y el poder que Dios les ha dado no disminuye con el paso del tiempo.
San Juanicio de Devic hace milagros hoy en día, como lo hizo durante su vida en la tierra hace 500 años. Un tal Miloš de Herzegovina se preparaba para viajar a Jerusalén en peregrinación a los santos lugares. Cuando estaba a punto de emprender el viaje, San Juanicio se le apareció en sueños y le dijo que no fuera a Jerusalén. En lugar de ir a Jerusalén, sería mejor que fueras a Devic, le explicó el santo, y allí restaurar mi iglesia y ponerla en orden. Miloš obedeció al santo y se dirigió a la iglesia abandonada de Devic. La limpió y la puso en orden, de modo que fue posible volver a cantar las alabanzas de Dios. Allí Miloš se hizo monje y permaneció hasta el final de su vida. Durante la Primera Guerra Mundial y la ocupación austriaca, un oficial húngaro llegó a Devic con un destacamento del ejército. El oficial condujo a Damasceno, el abad del monasterio, ante las reliquias de San Juanicio y le preguntó qué había debajo de esa losa. Cosas santas, contestó el abad. ¿Qué clase de cosas santas? Le preguntó, riéndose del oficial. Algo escondido tendrás ahí abajo. Luego ordenó a los soldados que rompieran la losa a golpes de pico. Mientras se hacía esto, el oficial se quejó de un dolor en el abdomen. Se acostó en la cama y antes de la noche de ese mismo día murió. Los soldados asustados dejaron su trabajo a medio hacer y huyeron del monasterio. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. Como su resurrección es una gran luz que disipa la oscuridad de nuestra duda, ignorancia y desesperación respecto a la vida después de la muerte. Como su resurrección es una gran luz que ilumina el camino por el que debemos transitar en este mundo para llegar al otro mundo. Homilía. Sobre Cristo como la afirmación de todo bien. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que os hemos predicado yo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, antes ha sido sí. Segunda de Corintios 1:19. Cristo no es luz y oscuridad, sino solo luz. Cristo no es verdad y falsedad, sino solo verdad. Cristo tampoco es vida y muerte, es solo vida. Tampoco es poder e impotencia, es solo poder. Tampoco es amor y odio, es solo amor. Él es sí, Él es el sí de todo bien, y en Él no hay vacilación entre el sí y el no. Su enseñanza es del todo pura, del todo verdadera, llena de luz y de amor por la humanidad. Su camino está trazado con precisión y no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha. Ni siquiera una sombra de pecado puede pasar sobre su enseñanza o encontrar un lugar en su camino. Su persona es la encarnación del bien, y todo lo que es bueno está en Él, y todo lo que es pecaminoso, falso, malvado, injusto, está fuera de Él. Esta es la enseñanza, este es el camino, y esta es la persona de Cristo que predicaron los apóstoles de Dios. Una enseñanza que es la afirmación del bien y la revelación del tesoro infinito del bien. Un camino que conduce a la realización y al goce eterno de ese bien. Una persona que contiene en sí misma todo el bien y toda la confirmación del bien. Hermanos, adhirámonos también nosotros a esta persona única, a este camino único y a esta enseñanza única. Oh Señor Todopoderoso, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestra insignificante vida en la tierra sea una afirmación del bien y no una negación del bien. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.